Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a El Camino de los Reyes. Aquí Yahvé Alexander. Esta es la tercera entrega del podcast y pues antes que nada muchísimas gracias a todos por seguirme. Del episodio 1 al 2 hubo varias personas que empezaron a seguir el podcast. Y bueno, también muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus likes, por las calificaciones. Pero bueno, vamos a comenzar con este tercer episodio de El viaje de los reyes, del camino de los reyes, dedicado a el viaje del héroe. Pero antes voy a contestar una pregunta que me dejaron y dar un pequeño comentario sobre una duda que uno de mis clientes tuvo también a partir del capítulo 2. Entonces la pregunta es una vez más de Sara, que dice: ¿el viaje del héroe tiene caducidad? Sí y no. En el capítulo 2 hablaba yo sobre la persistencia de la llamada, es decir, que la llamada no llega solo una vez, sino que se repite conforme el tiempo. Pero en mi experiencia les puedo decir que esta repetición es cíclica, es decir, aparece este sentimiento, aparece esta sensación de querer como salir de lo cotidiano y emprender el viaje. Pero vienen los guardianes, ¿no? Viene el miedo, viene el rechazo a la llamada. Y entonces volvemos a entrar al ciclo de la cotidianidad. Y entonces es ahí donde una vez más desoímos la llamada y estamos un tiempo más, para cada persona este tiempo es diferente, hasta que generalmente la misma cotidianidad es un poco más opresiva, un poco más asfixiante, y entonces volvemos a escuchar la llamada. Y tenemos una vez más la oportunidad de salir, pero si no le hacemos caso, pues tarde o temprano dejará de llegar, o nuestras capacidades para responderla pues ya van a ser menores. No es lo mismo, por ejemplo, salir de tu casa, emprender el gran viaje de tu vida a los 18 años que a los 60. Claro que es posible, pero definitivamente pues no son las mismas capacidades, ¿no? Iniciar un camino en las artes marciales joven siempre va a dar más frutos que empezarlo pues ya en una edad adulta, ¿verdad? Entonces la caducidad viene unida a nuestras propias cualidades, por así decirlo, ¿no? Llega el momento donde la persona, aunque escuche la llamada, simple y llanamente ya no va a poder responderla porque está demasiado acostumbrado. Ahí regreso a Matrix, hay una parte donde Morfeo le dice a Neo que generalmente no despiertan a personas adultas porque ya están demasiado acostumbradas, ¿no? a lo que creo que dice que su mente no soporta el cambio. Muchas veces es así, muchas veces personas que ya han vivido demasiado tiempo en una condición la asumen como la única o la única posible, ¿no? Por ejemplo, personas que están en relaciones de abuso, de violencia, muchas veces desde afuera les decimos: oye, pero ¿por qué no sales de ahí? Y la verdad es que para ellos ese tipo de vida, generalmente porque fue la que conocieron desde temprana edad, pues es la vida normal, ¿no? Es lo que ellos conocen, y simplemente su mente ya está demasiado acostumbrada y demasiado normalizada ese tipo de situación. También me pregunta Sara que ¿cómo sabemos que estamos en el camino de la divinidad? Bueno, en realidad es muy fácil. Número 1, hay una sensación de progreso. Y número 2, estos pasos se van cumpliendo, ¿no? De hecho, por eso es tan importante conocer este camino, este esquema y este mapa, porque cuando nosotros lo conocemos, podemos identificar en qué parte estamos, ¿no? Y entonces sabemos que estamos avanzando, ¿no? Cuando encontramos un maestro, sabemos que estamos en el camino. Cuando empezamos a encontrar compañeros, sabemos que están en el camino. Entonces, el conocer los puntos de la etapa en la que estamos es el indicativo de que estamos en nuestro camino hacia el alcance de nuestro potencial, que yo aquí llamo la divinidad. Quiero también abordar un tema que salió en una sesión ayer con un cliente, César, te mando un saludo. César me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando desoigo la llamada, cuando no la obedezco, no le hago caso, ¿no? Y aquí yo quiero poner el ejemplo de un cómic del universo de Matrix que salió entre la película 2 y 3, si no me equivoco. Salieron varios cómics con diferentes historias que hablaban de diferentes ángulos.
Y una de ellas a mí se me hace súper importante porque demuestra un aspecto del universo de Matrix que no vemos o no vimos en las películas, que es qué pasa cuando tomo la pastilla azul. Ya sabemos que en la película Morfeo le ofrece la pastilla azul y le dice, tú te tomas la pastilla azul, mañana te despiertas, olvidas todo esto, le das la explicación que tú quieras darle, pero sigues en tu vida, ¿no? Y la pastilla roja pues es lo que vemos en la película, que Neo la toma y empieza su viaje a través del mundo real y la Matrix, etc. En este cómic vemos a una persona que anteriormente Morfeo había entrevistado, por así decirlo, y le hace la misma oferta, ¿no? Tomas la pastilla azul, tomas la pastilla roja, pero este personaje toma la pastilla azul. Y entonces nosotros podemos ver qué es lo que sucede cuando una persona no atraviesa el umbral, no acepta la llamada. Y en el cómic te ponen que esta persona abre los ojos y dice algo así como, acabo de tener un sueño rarísimo, dando a entender que pues para su mente él toda esta experiencia pues fue la experiencia de como un sueño. Y la persona sigue su vida normal, pero empieza a desarrollar ciertas cualidades neuróticas, ¿no? Él empieza a decir, creo que olvidé algo, tiene la sensación de que algo olvidó, empieza a tener como distracciones, se pelea con su pareja y él empieza a obsesionarse poco a poco, ¿no? Te pintan por ahí que él está en su habitación y él dice, es que yo sé que olvidé algo, sé que... Y entonces pone su habitación patas para arriba, la desordena, la novia lo deja, pierde el trabajo y en resumen su vida empieza a ir sumamente mal y finalmente él toma su propia vida y se suicida, ¿no? Para mí es un cómic muy poderoso porque habla de qué es lo que pasa cuando nosotros no alcanzamos nuestro potencial. Nuestro potencial está ahí dentro de nosotros y de una forma subconsciente nosotros lo sabemos, pero cuando no le hacemos caso a la llamada es una forma de ir acabando con nuestro potencial, de negar lo que pudimos llegar a ser, y la mente lo sabe. De hecho ayer un gran amigo mío, Marco, me decía, cuando no estamos luchando para vivir nuestro propósito nos enfermamos, y creo que es verdad. Los hinduistas tienen un término que es el Dharma, que es como nuestro camino, nuestro propio camino de vida, y ellos dicen que el sufrimiento viene cuando nosotros nos alejamos de nuestro propio Dharma, del diseño que nosotros venimos a hacer en la vida. Un poco similar a lo que me dice Marco y bastante similar a lo que me viene en este cómic, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de nuestro propio viaje, la mente lo sabe y empieza a crear problemas, empieza a crear neurosis, ¿no? Duda, miedo, insatisfacción, y que finalmente se van haciendo cada vez más grandes hasta pues finalmente acabar con nosotros. No necesariamente eso quiere decir que tomemos nuestra vida de forma física, pero sí entremos en depresiones, ansiedades, cuadros de sinsentido, pérdida del sentido de vida, etcétera, etcétera, lo cual pues al final llevaba una vida pues de frustración, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando no oímos la llamada. Creo que todos nosotros podemos conocer a una persona que siempre habla de lo que pudo ser, ¿no? Con cierta añoranza, pero también como con cierta amargura. Bueno, ahora sí, pues contestadas estas preguntas, estos comentarios, vamos a comenzar formalmente con el episodio de hoy, que es una etapa más del viaje del héroe, que es el encuentro con el mentor o el maestro. Creo que absolutamente todos tenemos la imagen, ¿no? de este anciano de barba blanca, que bien puede ser Gandalf, bien puede ser Dumbledore, bien puede ser Obi-Wan Kenobi, no es casualidad que estas tres figuras se presenten así. Esta figura de sabiduría, de autoridad, de experiencia, ¿no? En los mitos y en los viajes siempre tenemos esta figura de un hombre, generalmente es un hombre, ¿no? En la Rueda del Tiempo, en la saga de libros de la Rueda del Tiempo es una mujer, es como una pequeña subversión del mito, es algo muy interesante, pero casi siempre es una figura arquetípica de un mago, ¿no? Un mago que es esta persona anciana, con experiencia,
pero como que parecería también que está en contacto con algo superior, ¿no? Con precisamente un fragmento de la divinidad. Bueno, esto es lo que sucede cuando el héroe acepta la llamada, cuando se toma la pastilla roja. Es súper común que encontremos maestros, ¿no? ¿Quién es un maestro? ¿Quiénes son los maestros? Bueno, un maestro tiene una particularidad, que él es un habitante del mundo extraordinario. Es decir, nosotros estamos en el mundo ordinario, oímos la llamada, aceptamos la llamada y de pronto aparece en nuestra vida una persona que conoce el mundo extraordinario, es decir, conoce el lugar hacia donde nosotros vamos. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Gandalf visita la comarca, te dicen que la visita regularmente y que trae noticias del mundo exterior, ¿no? O sea, Gandalf, al ser un mago, él viaja, ¿no?, por todos los reinos de la Tierra Media y va a buscar a Bilbo. Por ejemplo, él va a buscar a Bilbo para la aventura con los enanos, y también él está ahí y es el que va a buscar a Frodo para iniciar el viaje, ¿no? Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, él viene del espacio, viene del espacio hacia Tatooine. Él ya fue un Jedi y él ya conoce lo que hay afuera, pero, por así decirlo, entra a la vida de Luke Skywalker. En Harry Potter es muy evidente. En Harry Potter, pues al ser una película, una serie de libros que también está en una escuela, pues no nada más hay un maestro, sino que hay muchísimos, ¿no? De hecho, Harry tiene muchos maestros. Digamos que el principal, por así decirlo, es Dumbledore, pero tiene, por ejemplo, la figura de Snape, la figura de Sirius Black, la misma maestra McGonagall. Son varios maestros, ¿no? En realidad no es que solo tengamos un maestro en nuestra vida, pero generalmente, y sobre todo en etapas tempranas, nuestro viaje comienza cuando nosotros conocemos a esa persona que ya hizo el viaje que nosotros estamos a punto de emprender, y él también conoce el camino. Aquí me gusta mucho la palabra sensei. Seguramente la han escuchado en películas o si practican artes marciales, y generalmente cuando tú le preguntas a una persona qué es lo que significa sensei, ellos te dicen que significa maestro, y no es del todo correcto. Digamos que esa es una traducción fácil, pero la palabra sensei significa así duramente el que conoce el camino, o el que hizo el camino antes que yo. Y es muy interesante porque, precisamente hablando del viaje del héroe, muchas veces un maestro no es una persona que tenga algo así como una cualidad superior o un rango de autoridad, ¿no? Simplemente es una persona que ya hizo el mismo camino que nosotros vamos a hacer, y que pues conoce los obstáculos, los riesgos y las recompensas, ¿no? El héroe, en su cotidianidad, que ya aceptó la llamada, se topa con este maestro, y este maestro tiene, primera función es enseñarle el camino, guiarlo, pero la segunda función, que si me preguntan a mí es la más importante de todas, es, por así decirlo, dar ese último empujón al héroe de decirle: tú puedes ser esto, tú puedes serlo porque yo conozco que lo eres. Me explico. Yo decía en el episodio anterior que el héroe tiene un rechazo a la llamada. Cuando Obi-Wan le dice a Luke, cuando Hagrid le dice a Harry: eres un mago, pues hay una negación. Pero entonces, esta persona que pertenece al mundo extraordinario, por ejemplo, Obi-Wan ya era un Jedi, él ya conoce la fuerza, le dice: sí lo eres, y le da una muestra. Por ejemplo, en el caso de Star Wars, le da el sable de luz, ¿no? Y se lo muestra, que hasta lo prende. Y Luke como que se impresiona, ¿no? O sea, y creo que Obi-Wan le dice algo así como: era un arma noble para tiempos más simples, algo así, ¿no? Hagrid le hace una muestra de magia, ¿no?, a Harry. Y bueno, Gandalf, pues, como es un mundo más fantástico, pues ya sabían que era un mago, ¿no? Pero entonces el punto es que el mentor tiene ya ese fragmento de la divinidad y se lo muestra al héroe, dándole también una promesa. O sea, le da una promesa de: mira, esto es lo que hay allá afuera, esto es un pedazo de lo que hay allá afuera. Y entonces eso enciende el deseo, aviva las llamas, que a lo mejor para el héroe era una pequeña chispa, pero el mago, al mostrarle un fragmento del mundo exterior, del mundo extraordinario, hace que esa chispa, crezca aún más, ¿no? Y entonces es cuando como que el héroe termina de convencerse. Muchas veces el trabajo del mentor es
decirle al alumno, claro que puedes. Yo soy instructor de box y en el boxeo hay alumnos que te dicen no puedo, ¿no? Tú les dices, haz 10 lagartijas. No sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace poco llegó una chica y en el box saltamos una rueda, ¿no? Una llanta, un neumático. Y llegó una chica nueva y dijo, no puedo. Ni siquiera lo había intentado, ¿no? Ojo, ella ya estaba en la clase, o sea, ya había oído la llamada, ya estaba un poquito en los pasos del camino, pero ella misma no sabía que podía. Y yo le digo, claro que puedes, solo inténtalo. No, no puedo, me duele la rodilla, bla, bla, bla. Solo hazlo, ¿no? Solo inténtalo, vamos, ¿no? O sea, yo te ayudo, yo te apoyo. Y al final la chica lo hizo, ¿no? Y ya yo le digo, ¿ves cómo si puedes? ¿Ves cómo si pudiste? Y obviamente su cara es de alegría, de satisfacción, de orgullo. Ese es el trabajo de un maestro. El trabajo del maestro es terminar de convencer. El héroe ya está convencido, pero duda o tiene como... no sé cuál es la palabra, no es pena, pero así como que no se termina de convencer. Pero el trabajo del maestro es decirle, mira, yo estoy aquí para darte ese último empujón y vamos a ver que sí puedes, ¿no? ¿Cuáles son las características de los mentores? El mentor conoce el camino. Generalmente el mentor tiene un área de expertise, ¿no? Por ejemplo, para que Luke aprenda a usar la fuerza, pues Obi-Wan ya conoce el uso de la fuerza. Pues, los maestros de Harry, por ejemplo, cada uno es como que maestro de una clase, ¿no? Entonces cada uno tiene un área de experiencia. Y nosotros también. Por ejemplo, si practicamos un arte marcial, pues es obvio que vamos a ir a un dojo, vamos a ir a una escuela, y nuestro maestro, nuestro instructor, pues ya ha recorrido el camino, ha entrenado a otras personas, él mismo ha participado en torneos, ha estudiado él mismo con otros maestros, porque obviamente cada maestro tuvo su maestro en el pasado. Obi-Wan tuvo a Qui-Gon Jinn, ¿no? Muchos maestros de Hogwarts fueron alumnos de Hogwarts, ¿no? Entonces, nosotros tomamos el aprendizaje bajo el tutelaje de este maestro y comenzamos el camino. Ahí comienza una relación de mentor-alumno, ¿no? Que son, en las películas, son como muy claras, ¿no? Como que podemos verlos. También, por ejemplo, tenemos al maestro Miyagi del Karate Kid, ¿no? Es uno de los arquetipos como más famosos que tenemos hoy en día. Entonces comienza nuestro viaje a través de eso. Ojo, el maestro es un héroe que ya lo fue, ¿no? O sea, el maestro ya fue un héroe, el maestro ya hizo un camino, y por eso muchas veces te manejan esta idea como que el maestro tiene este halo como místico, como que a veces guarda silencio en momentos donde parecería que debería hablar, o a veces simplemente incluso hasta desaparece, dejando que el alumno cumpla sus propias pruebas, porque él conoce perfectamente que las pruebas deben superarse solas, y muchas veces él está ahí solo como para empujar, como para guiar, ¿no? Es muy interesante esto. Creo que todos en nuestra vida hemos tenido diferentes maestros que han impactado en nuestra vida. Y ojo, estoy hablando de maestros y a lo mejor ahorita pensamos en maestros de escuela, que claro que son un primer gran momento, pero hay otros maestros, ¿no? Pueden ser nuestros propios padres, puede ser también un maestro de la escuela que encontró como particularmente un interés en ayudarnos a nosotros, que dio ese extra para que nosotros avancemos un poco más, que creyó en nosotros. Puede ser un instructor de artes marciales, de algún instrumento musical. Y también hay que decirlo, hoy en día muchas veces con lo digital podemos tener maestros digitales, ¿no? Podemos encontrar un pensador, un divulgador, que a través de sus palabras por internet pues nos ayuden en el camino, ¿no? También el maestro a veces no es una persona. Si me preguntan a mí, creo que es fundamental tener una persona física o cercana para poder como compartir con ella, ¿no? Las experiencias, digamos, de primera mano. Pero también es cierto que los maestros muchas veces pueden ser, por ejemplo, pensadores de la antigüedad, seguir un código, no sé, por ejemplo, de Buda, de Jesucristo, de Miyamoto Musashi, conocer la obra y la vida de una persona que nosotros admiremos. También es una forma de mentoría, también es una forma de aprender de los maestros de la antigüedad. Entonces, ¿cuál es el punto? Número 1, el maestro va a aparecer. A mí hay una frase que me encanta que dice: cuando el alumno está listo, el maestro aparecerá.
Es una frase del libro del Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, un libro que recomiendo muchísimo. Es un libro que habla así de una forma muy bella y muy sencilla. Es un libro, yo creo que lo pueden leer desde los niños hasta los grandes, de este ciclo del viaje del héroe. Es una representación a la perfección. Hay una frase donde dice: ahora difícil os parece, pero cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Yo creo que es completamente cierto. En cuanto uno decide dar el paso, va a aparecer esta figura. Entonces, si no está apareciendo esta figura en tu vida, número uno, abre los ojos. A lo mejor sí está ahí, solo que no lo quieres ver. Muchas veces los maestros no se presentan como este viejo barbado, ¿no? No todos los maestros tienen la apariencia de sabios de un primer momento a otro. Yo a los 16 años conocí a lo que fue mi primer gran mentor de vida, que es Don Willy. Don Willy era un hombre que definitivamente no parecía un mentor a la clásica usanza, ¿no? Era un poco más parecido al maestro Roshi que a Gandalf, pero él me enseñó muchísimo de mí mismo, ¿no? Entonces, en realidad, siempre los maestros están ahí, simplemente hay que abrir nuestra percepción. Y número dos, si realmente no estamos rodeados de una persona que cumpla esta función, buscarlo. Hoy en día tenemos muchísima facilidad para encontrar maestros digitales, mentores, ¿no? Coach, psicólogos en línea. Y también podemos ir hacia los antiguos, empezar a leer biografías y ver videos de YouTube de personajes de la historia que hayan hecho el viaje que nosotros queremos hacer. También es válido, ¿no? Si me preguntan a mí, lo que va a suceder es que cuando demos nuestros primeros pasos, vamos a llamar la atención. Vamos a llamar la atención de alguien que va a ver nuestro potencial y se va a acercar a nosotros y va a decir: hey, las cosas son así, puedes hacer esto así. Si tú ahora mismo estás en una situación como en tus primeras etapas, como que dices: mira, ¿sabes qué? Ya sé cuál es mi llamada, quiero empezar, ya acepté la llamada, pero no encuentro quien me guíe. Sal tú solo unos primeros pasos y encontrarás maestros en el camino. Métete a un dojo de artes marciales, métete a un gimnasio, métete a un curso físico o digital, métete a clases de baile, a clases de un idioma, lo que tú quieras, ¿no? En realidad hoy en día tenemos la fortuna de que hay muchísimas opciones y ahí están los maestros. Ahora, hay otra etapa del viaje del héroe, me voy a adelantar, pero generalmente en las películas, en las series, el maestro muere, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuando Gandalf muere ante el Balrog, o en Harry Potter Dumbledore muere. Y también en Matrix 1 hay una parte donde atrapan a Morfeo. No necesariamente muere, pero el punto es que sí llega un momento del viaje donde el héroe se separa del maestro. Esta separación puede ser física o ideológica. Y es donde el alumno está listo para trascender las enseñanzas de su maestro. A mí me gusta mucho aquí Dragon Ball, porque si se dan cuenta, Dragon Ball, Goku a lo largo de su vida tuvo muchos maestros, ¿no? Primero su gran maestro fue el maestro Roshi, pero después de eso, cuando digamos que ya aprendió todo lo que el maestro Roshi le podía enseñar, él encontró al maestro Karin, y después encontró a Kaiosama, y después encontró a Kaiosama, y después se entrena en el cielo ya con los dioses, ¿no? En realidad, en nuestro ciclo, ¿no?, nosotros vamos avanzando y vamos encontrando maestros, digamos que cada vez superiores en el sentido de que nos van enseñando lo necesario para esa otra etapa y otra etapa, ¿no? Yo les decía al principio, no es que solo tengamos un maestro. Harry Potter tuvo muchos maestros donde cada uno le enseñó como un fragmento de lo que es la magia. En Matrix, por ejemplo, el primer gran maestro es Morfeo, pero ya después se encuentra, por ejemplo, con la pitonisa, ¿no? Y después incluso me atrevería a decir que con el arquitecto, que también de cierta forma es un maestro. No todos los maestros son tan bonachonos o tan buena gente. Lo importante aquí pues es no caer en el tutelaje de un maestro abusivo. Ahí en Star Wars pues me salto al lado de los Sith, ¿no? Es verdad, voy a decirlo así, que el lado oscuro pues también
también tiene su viaje, también tiene sus figuras arquetípicas y también hay maestros del lado oscuro. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, seguir nuestros instintos, saber oír los consejos de nuestros compañeros, de otras personas, y cuidarnos pues de los maestros que pueden ser, pues vamos a decirlo así, que pueden tener otras intenciones con nosotros, ¿no? Sí hay luz y oscuridad y un montón de tonos grises en medio, y lo que hay que hacer es nosotros encontrar dónde estamos adecuados. Por ejemplo, en Harry Potter, Snape al principio parecía un maestro malo, ¿no? Y al final resultó que no lo era. También hay otros maestros que, como Darth Sidious en Star Wars, que realmente están buscando alumnos para su juego de poder. Y obviamente hay maestros benévolos también. Hay que tener cuidado con eso. Pero como norma general hay que seguir nuestros instintos, nuestras mismas sensaciones. Y eso va a ser más que suficiente para empezar el camino. Por último, quiero terminar este podcast, este episodio, con un concepto del Bushido, del código marcial japonés de los samuráis, que dice Shu-hai-ri. Son 3 palabras. Shu-hai-ri significa cuando el alumno está listo, el maestro aparecerá. Cuando el alumno está verdaderamente listo, el maestro desaparecerá. Shu-hai-ri nos dice: encuentra un maestro, aprende de él y sigue tu camino. Tenemos que abandonar y trascender a nuestros maestros con el único objetivo de encontrar otros y encontrar otros y encontrar otros después. El avance en este viaje del héroe es como subir una montaña. Es un concepto que vamos a repetir bastante. Cada punto de este viaje va a tener un guía, un mentor. Hay un error que cometemos a menudo, que es, bueno, como con este maestro me siento cómodo, me siento seguro, me ha enseñado bastante, me voy a quedar ahí. Y eso también de cierta forma es acabar con nuestro potencial, porque hay que saber desprenderse, incluso de nuestros grandes maestros que muchas veces nos dieron muchísimo. Hay que saber el momento de separarnos de ello para seguir avanzando y encontrar otro y otro y otro, y así hasta el final del camino, hasta que finalmente nosotros nos convirtamos en un maestro y podamos una vez más repetir el ciclo, pero esta vez desde otro ángulo, encontrando a un joven héroe. Esa es parte del ciclo de la vida, esa es parte del viaje del héroe, y esa es parte del camino de los reyes. Con esto termino el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a todos por comentar, por puntuar y por compartir. Dejé una encuesta en el capítulo pasado que decía: ¿estás oyendo tu llamada? Sí, no. 100% de ustedes dijeron que sí. Entonces, pues bueno, parece ser que hay varios héroes por ahí en diferentes etapas del camino. Les deseo el éxito del mundo, les deseo que ya hayan encontrado sus maestros, y si no, pues estoy seguro que pronto los van a encontrar. Esta vez también voy a dejar una encuesta por ahí, voy a dejar en la caja de preguntas una pregunta, ojalá me la puedan contestar. Y bueno, ya conocen, síganme en Instagram, síganme en TikTok, síganme en Facebook, síganme en todos lados. Esperen el 4º capítulo del viaje del héroe. Y pues bueno, eso fue todo. Se despide de ustedes, Javier Alexander, y nos vemos muy pronto.